¿Qué tal todos? Bienvenido a este video, la cual estará enfocado en el tema principal, los métodos de enseñanza, en donde cada integrante hablará sobre un método de enseñanza diferente, haciendo énfasis en su concepto, cómo lo aplicaría en su especialidad, por qué se escogió ese método y las conclusiones pues al respecto. Aquí mi persona, Reiner Santos, le estaré hablando sobre el método analógico o comparativo, la cual consiste en generar hipótesis, ideas e información que se obtienen mediante comparaciones basadas en procedimientos que tienen como referencia al método científico. ¿Dónde aplicaría este método en mi especialidad? En mi especialidad de arquitectura y como futuro docente, aplicaría este método para aquellos estudiantes de bachiller industrial en construcción en donde pues lo pondría a comparar una vivienda de interés social tradicional con una vivienda de interés social sostenible, en donde estas comparaciones le permiten pues al estudiante obtener información como lo es el costo de cada una de las viviendas, sus características, sus ventajas, sus desventajas, sus espacios arquitectónicos, el entorno o el lugar donde estará ubicada las viviendas y los ahorros que pueden llegar a obtener cada una. ¿Ok? ¿Por qué escogí este método? Este método lo escogí porque le facilita a mis estudiantes a obtener información relevante y propio para aplicar un nuevo modelo de vivienda. Y de esta manera aprender a generar su propio conocimiento, pues a través de comparaciones y llegar a construir una investigación pues científica propia del mismo. Como conclusión, vemos que utilizando el método analógico o comparativo, el estudiante puede llegar a obtener información para la toma de decisiones del mismo. El estudiante puede llegar a realizar una guía o un estudio para tener como referencia en otras categorías. Despertar también el estudiante lo que es el interés por aprender y fomentar su propio conocimiento. Buenas noches, profesor y compañeros. Yo escogí el método basado en la psicología del alumno. ¿Por qué escogí este método? Porque el docente desarrolla actividades de interés para los alumnos. ¿Qué quiero decir con esto? En donde los alumnos van desde lo conocido a obtener el conocimiento de lo desconocido. Este método de aprendizaje se da más por la intuición, no por la memorización, ya que el aprendizaje obtenido por el alumno será más significativo porque está basado en su experiencia. De esta manera podemos decir que va y se aplica de una manera excelente a mi área, que es la programación. Porque, por ejemplo, uno como docente para impartir una clase, para que el estudiante conozca de programación, lo primero que uno tiene que hacer es explicarle cuáles son los lenguajes de programación, cuáles son sus sintaxis de programación, y después de ahí, cuando ya el estudiante conoce esa área, entonces se le va a explicar un área que es muy importante y cada estudiante y alumno desarrolla por sí solo, que es la lógica, que esa es la parte que es significativa para el área de programación. Entonces, ¿qué pasa? Se aplica de una manera eficiente. Ejemplo, podemos decir que con este método el docente puede implementar o poner en práctica un proyecto en donde se le dice al estudiante que desarrolle, por ejemplo, un proyecto en el área o módulo de contabilidad, en donde el estudiante lo primero que va a hacer es conocer el tema de cómo es un módulo de contabilidad, y de ahí entonces también se le explica lo que es el lenguaje de programación. Cuando el estudiante ya tiene el conocimiento, va a desarrollar lo que es lo desconocido y aprender qué es cómo desarrollar el modo de contabilidad para que él se aplique de una manera eficiente y eficaz a lo que se necesita resolver en su momento. Entonces, de esta manera podemos decir que este método, en conclusión, es muy efectivo, ya que el estudiante adquiere conocimiento y además de eso, lo desconocido también lo aprende. Y de esta manera podemos decir que se aplica de una manera proactiva a mi área, que es la programación.
Buenas noches, profesora Paula, compañeros. En los métodos de enseñanza utilicé el método del estudio en grupo. El estudio en grupo es un método de enseñanza socializada, la cual es un proceso de interacción e influencia en el que intervienen de forma dinámica los miembros de un grupo para realizar lecciones académicas. Además, el aprendizaje en un grupo es una excelente estrategia de enseñanza, la cual debe ser implementada de forma correcta por el docente para sacar toda la ventaja del mismo, la cual no representa beneficios dentro del contexto escolar, sino también en el contexto laboral a futuro. ¿Cómo aplicaría este método como docente de administración de empresas? Basado en una empresa X, ¿verdad? Elaboraría grupos de 5 estudiantes para que lean y analicen la situación de una empresa y realicen un análisis de estudio FODA, fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas de una empresa, o debilidades o errores que encuentren de dicha empresa X. Después de un tiempo estimado, cada coordinador de grupo sustentará cuál fue el análisis del grupo. Al final, como profesor, seleccionaría y tomaría decisiones de cuál fue el análisis más acertado de todos los grupos del análisis de dicha empresa. De esta forma enseño a mis estudiantes a desarrollar las siguientes capacidades: analizar un problema, determinar un buen método FODA, adquirir agilidad en determinar alternativas o curso de acción y por último a tomar buenas decisiones. En conclusión, el estudio de grupo es ideal para que los estudiantes aprendan cómo estudiar, a exponer sus ideas y llegar a un acuerdo entre sí. Por lo tanto, en esta actividad el estudiante aprende a socializar y a comunicarse con sus compañeros o amigos con el fin de que en equipo puedan alcanzar objetivos definidos por el docente. Escogí este caso ya que entrena a mis estudiantes en la elaboración de soluciones para posibles problemas de carácter complejo que se presentan en nuestra realidad futura, como administradores de empresas, industria u organización. Muchas gracias. Para mi especialidad, ¿cómo aplicaría el método activo? Bueno, para mi especialidad, que es la especialidad de Derecho, utilizaría el método activo porque es un método donde el estudiante participa activamente en la clase. Utilizaría en el aula de clase pues una técnica de debate donde el estudiante va a participar activamente en ese proceso de aprendizaje. Una técnica de debate presenta algunas ventajas, como también pues utilizar el método activo, que es que el estudiante se va a convertir, va a aprender, va a tener esa interacción con el profesor. El estudiante va a desarrollar habilidades de problematización, va a desarrollar habilidades sobre situaciones reales que se le están presentando, ¿verdad? Además que los estudiantes pues van a respetar la opinión de los demás compañeros. El método activo es un método donde el estudiante participa activamente. No es un método donde solamente el docente pues imparte la clase, sino que el estudiante también se convierte en activo porque está participando activamente en la clase. La otra pregunta hacía referencia sobre que presentar algunas conclusiones sobre este método. El método activo como método de enseñanza presenta algunas ventajas. Les voy a mencionar tres. La primera ventaja que presenta el método activo, pues es, como lo dije anteriormente, es un método donde va a existir una mayor interacción entre el docente y el estudiante. Va a haber esa mayor comunicación. Otra de las ventajas del método activo es que los estudiantes van a tener una mayor participación en ese proceso de aprendizaje. Otra de las ventajas o otras de las conclusiones que podría decirle con respecto al método activo es que en el método activo los estudiantes aprenden con diferentes estilos de enseñar por parte del profesor. La otra pregunta pues hace referencia al por qué escogí este método. Escogí el método activo para mi especialidad de Derecho porque, como lo mencioné anteriormente, es un método donde el estudiante participa activamente. El docente pues realiza su clase con diferentes técnicas, no solamente se enfoca en una técnica en específico. En un día presenta conferencias, para el día siguiente presenta debates, problemas de situaciones reales y
así sucesivamente. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Mirna Pascasio. Elijo el método simbólico verbalístico. Este método se basa en la comunicación de un profesor con sus estudiantes por medio de las palabras con el fin de desarrollar su aprendizaje en clase. Este método se desarrolla utilizando el lenguaje escrito o el lenguaje oral, que se basa en la demostración de lo que se va a enseñar en la hora de las clases. Este método ayuda a corregir al estudiante en el instante, ¿verdad? ¿Cómo yo lo aplicaría? Lo aplicaría por medio de los vocabularios, ya que los vocabularios en inglés-español, muchas veces los estudiantes no saben cómo se escribe un vocabulario en inglés, y antes de enseñarle, debo demostrarle cómo se escribe dichos vocabularios. Esto les facilita a ellos a tener una forma más sencilla de comunicar con los docentes. Y este es un contenido corto, preciso y lógico que el estudiante puede captar al instante. Y cualquier error en el vocabulario, ya sea escrita, ellos pueden consultar al instante y corregirlo, ¿verdad? Muchísimas gracias.